La acción de conectar una herramienta en la obra, enchufar el cargador del ordenador o accionar la iluminación de un local parece un acto completamente trivial. Asumimos por pura inercia que detrás de ese terminal de pared hay una fuente inagotable de energía esperando a ser consumida y los parámetros de seguridad adecuados. En el ámbito de la edificación residencial, esta infraestructura no deja espacio a la improvisación. Su configuración, los componentes que la forman y sus características están perfectamente definidas y normalizadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el REP. Hoy vamos a trazar la ruta completa de la corriente eléctrica. Vamos a realizar un recorrido técnico partiendo desde las centrales de generación, atravesando las subestaciones de transporte hasta llegar a la caja general de protección del edificio y ramificarse en los distintos circuitos del cuadro eléctrico interior. Desglosaremos cada pieza para que domines la instalación desde el origen. Lo que rara vez visualizamos en ese instante es la inmensa infraestructura técnica y la estricta normativa que hace posible que esa corriente llegue hasta tu mano con los niveles exactos de tensión. Como ingeniero industrial, he pasado incontables horas lidiando con empresas distribuidoras, organismos de control y validando instalaciones directamente a pie de obra. Sé perfectamente que la teoría sobre un esquema unifilar lo aguanta todo, pero cuando te enfrentas al dimensionamiento real de una línea general de alimentación o a la ubicación de unos contadores en un cuarto con dimensiones imposibles, el reglamento se convierte en tu única salvaguarda. Hoy analizaremos esta estructura desde la trinchera, con criterio técnico real, para que cuando asumas la responsabilidad del proyecto lo hagas con total seguridad. Para modelar correctamente la red que alimenta la instalación que estamos proyectando, el primer paso es comprender la estructura global del sistema eléctrico. El flujo energético se origina en las centrales, ya sean hidroeléctricas, nucleares, eólicas o de ciclo combinado. En estas enormes instalaciones, los generadores eléctricos trifásicos entran en funcionamiento produciendo la energía a una tensión típica de 20.000 voltios. Este es el verdadero punto de partida. Esos 20.000 voltios de origen resulta ser un valor demasiado reducido para transportar la energía a largas distancias, puesto que requeriría corrientes extremadamente elevadas. Para solucionar este cuello de botella físico, es estrictamente necesario elevar la tensión a la salida de las centrales. Esta tarea se ejecuta en recintos denominados subestaciones transformadoras, que inyectan la energía a las líneas aéreas con tensiones típicas en España de 220 y 400 kilovoltios. Una vez que el flujo energético viaja por la red de transporte y se aproxima a las ciudades o puntos de demanda, se hace necesario revertir el proceso y reducir la tensión progresivamente para acercarla a sus valores de utilización. Nuevas subestaciones transformadoras intervienen aquí, rebajando la tensión desde los 400 kilovoltios hasta escalones intermedios como los 130 y 2 kilovoltios y posteriormente reduciéndola de nuevo a 20.000 voltios. Tras este último escalón de reducción, las líneas pasan a conformar la red de distribución de media tensión. Como proyectista, debemos saber que la tipología de estas líneas dependerá directamente del entorno de ejecución. En zonas urbanas densas se exige y utiliza preferentemente el tendido subterráneo, mientras que en zonas rurales y periféricas, debido a su menor coste económico, se opta por la utilización de líneas aéreas. El eslabón final antes de llegar a la frontera física del edificio recae sobre los centros de transformación, conocidos habitualmente como CTEG. En estos recintos donde se ejecuta la última gran reducción, la tensión baja desde el nivel de media tensión de 20.000 voltios al nivel de tensión de 400 voltios. De aquí parten las líneas de distribución que alimentarán a los edificios de vivienda. Siguiendo la corriente a 400 voltios hacia el interior de la ciudad, el primer elemento técnico que nos encontramos ligado al edificio es la acometida. Según define con precisión la instrucción técnica ITC-BT 11 del reglamento, la acometida es la parte de la red de distribución que se encarga exclusivamente de alimentar a la caja general de protección de nuestro edificio. Es imperativo tener claro que el propietario y responsable del mantenimiento de la acometida es la empresa eléctrica de distribución y en ningún caso la comunidad de propietarios del edificio.
Justo donde termina la cometida arrancan las instalaciones de enlace, según la instrucción ITC-BT12. Este conjunto normativo es el encargado de unir la caja general de protección con las instalaciones interiores privadas de cada usuario. El primer componente tangible de la instalación de enlace es la caja general de protección, o CGP. Su función estructural y de seguridad es fundamental, ya que su interior aloja los fusibles de protección que salvaguardan la línea o las líneas generales de alimentación del edificio ante cualquier problema de sobreintensidad severa procedente de la red. Para garantizar la operatividad y facilitar el acceso a los técnicos de la compañía distribuidora, la CGP se instala usualmente en la fachada exterior del inmueble. Si la cometida que llega es aérea, la caja se fija a una altura reglamentaria de entre 3 y 4 metros sobre el nivel del suelo. Si la cometida es subterránea, se introduce dentro de un nicho de obra fabricado en el paramento. Si abrimos la envolvente y analizamos el esquema eléctrico de la CGP, observaremos un patrón muy definido. Los 3 conductores de fase están firmemente posicionados y siempre protegidos mediante su correspondiente fusible limitador. Por el contrario, el conductor neutro se sitúa invariablemente a la izquierda de las fases y se conecta de forma directa, sin ningún tipo de protección o seccionamiento. Inmediatamente a la salida de los bornes de la CGP arranca la línea general de alimentación, conocida por sus siglas LGA. Esta línea troncal de potencia tiene la misión exclusiva de canalizar toda la energía demandada por el edificio desde la fachada principal hasta el cuarto o recinto donde se haya proyectado la centralización de contadores. Hago un pequeño alto aquí en las trincheras. Precisamente el trazado de la línea general y la validación del cuarto de contadores suelen ser el punto donde los proyectos encallan por exigencias cruzadas entre el reglamento y las normas particulares de la distribuidora. Si te encuentras bloqueado con un expediente de este tipo o una OCA te está poniendo problemas con las dimensiones, entra en mi página web. Tienes el enlace abajo en la descripción, escríbeme tu problema técnico concreto e intentaré revisarlo y ayudarte a desbloquear el proyecto de forma totalmente gratuita. Retomemos el flujo energético. Justo en la cabecera de la centralización de contadores, la normativa impone la presencia de un interruptor general de maniobra, o IGM. Su labor es pura seguridad operativa. Permite desconectar de un solo golpe la totalidad de la instalación del edificio en caso de maniobra, de mantenimiento o emergencia. Físicamente se suele colocar en la parte inferior izquierda del módulo centralizador. Este núcleo de distribución, la centralización de contadores, es una caja estandarizada que se construye de forma modular adaptando sus dimensiones al número exacto de viviendas del bloque. El reglamento permite flexibilidad arquitectónica, aceptando que estos contadores estén centralizados en un único recinto o bien repartidos de forma centralizada en 2 o más lugares si la geometría del edificio lo exige. Para que el suministro eléctrico abandone las zonas comunes y llegue finalmente a cada usuario, empleamos la derivación individual, o DI. Esta ramificación sale directamente de la centralización de contadores y es un conjunto completo que engloba los fusibles de seguridad en el embarrado general, el equipo de medida asignado, el trazado del cableado y el punto de conexión final en el domicilio. La derivación individual concluye su recorrido en la frontera privada de la vivienda, alimentando el cuadro de protección del usuario. En este punto encontramos la caja preparada para el interruptor de control de potencia, en el caso de instalaciones antiguas, y los dispositivos generales de mando y protección, en el caso de viviendas nuevas. Hablamos básicamente del interruptor diferencial y el peine de interruptores magnetotérmicos que protegerán la integridad de las líneas y las personas. A partir del cuadro de mando, el reglamento desglosa rígidamente los consumos en circuitos interiores con denominación C. El circuito C1 es el responsable exclusivo de la iluminación. El C2 abarca las tomas de corriente de uso general. El circuito C3 es una línea de mayor sección dedicada a la cocina y al horno. Y el circuito C4 alimenta la lavadora, el lavavajillas y el termoeléctrico. Es un circuito que se suele desglosar.
La segmentación continúa prestando atención a zonas críticas. El circuito C5 está destinado a proteger las tomas de corriente ubicadas en los cuartos de baño y las tomas auxiliares sobre la bancada de la cocina. A mayor grado de electrificación aparecen los circuitos C6 y C7 como apoyo adicional de iluminación y enchufes, mientras que el confort térmico se segrega en el C8 para calefacción eléctrica y el C9 para aire acondicionado. Cerrando el esquema de la vivienda tipo, el reglamento reserva el circuito C10 exclusivamente para la alimentación de la secadora. Pensando en viviendas tecnificadas, el circuito C11 abarca los sistemas de automatización o domótica. El C12 se concibe como un refuerzo adicional para las líneas de la cocina o los baños y finalmente el circuito C13 es la preinstalación exclusiva destinada a la recarga de vehículo eléctrico. Al margen del consumo privado de las viviendas, el edificio alberga equipos comunes críticos. Hablamos de la tracción de los ascensores, las centrales de producción térmica, los grupos de presión para el abastecimiento de agua y todo el alumbrado de pasillos y portales. Todos estos servicios generales son alimentados por una línea específica proveniente de un cuadro que suele instalarse en el sótano o la planta baja. Corriendo en paralelo a toda esta distribución de potencia encontramos la barrera defensiva más vital, que es la instalación de puesta a tierra. Se ejecuta físicamente enterrando de forma horizontal un conductor de cobre desnudo en las zanjas de la cimentación, recorriendo todo el perímetro del bloque generalmente. A este electrodo estructural se unen todos los conductores de protección de color amarillo y verde provenientes de la instalación. Para finalizar el análisis estructural debemos destacar una simplificación normativa clave cuando proyectamos viviendas unifamiliares. En estas tipologías las instalaciones de enlaces se fusionan haciendo coincidir lo que es la caja general de protección y el equipo de medida en el mismo armario. Se elimina el concepto de la línea general de alimentación y este módulo exterior unificado pasa a denominarse técnicamente caja de protección y medida o CPM. La ingeniería de las instalaciones eléctricas residenciales no consiste únicamente en tirar un par de líneas en AutoCAD y colocar enchufes al azar. Como hemos visto, es un proceso de canalización y segmentación de la energía que exige un cumplimiento normativo milimétrico, desde la frontera que marca la CGP hasta la distribución interna del último diferencial. Conocer a la perfección por qué el reglamento fragmenta cada consumo y cómo interactúa el edificio con la red de la distribuidora es el pilar innegociable para proyectar con criterio profesional. No podemos limitarnos a asumir que la energía simplemente llega. Debemos tener concepto de cada tramo de su recorrido. Si este nivel de desglose técnico te resulta útil para aplicar en tu día a día en la oficina técnica, interioriza estos conceptos y revisa tus cálculos con este esquema en la cabeza. Nos vemos en el próximo análisis. Firma tranquilo.